Que encontramos en Lucas, el capítulo 11, empezando con el versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estudiando las parábolas del Señor, he observado que en gran parte ellas nos hablan sobre el autoengaño. Muchos llamados, pocos elegidos. Y la vez pasada vimos la parábola de la red, donde el Evangelio atrapa peces, pero entre estos peces hay también peces malos que acabarán en el infierno. Y Jesús conocía muy bien esta realidad y advierte en repetidas ocasiones sobre este peligro. Pero hoy quise cambiar un poco del tema y quise escoger una parábola que no nos habla de este tema. Un tema diferente. Uno que nos hable de otras cosas, que no sea el peligro de la falsa conversión. Así que, por esta razón, hoy he escogido esta parábola. Una parábola que nos da una enseñanza diferente de las que hemos estado acostumbrados a ver hasta ahora. Un conocido ministro de nuestros días, él solía predicar de Primera de Juan. Y en Primera de Juan hay las señales de una conversión verdadera. Y siempre predicaba sobre de estos temas. Y su esposa, eso lo confesó ya más adelante, ella todavía no era convertida, era cristiana, pero no tenía la regeneración en su vida. Y cuando él predicaba de ahí, decía: pero mi esposo no tiene otros textos para predicar. Como que le incomodaba escuchar estos temas en repetidas y repetidas ocasiones. Así que hoy no voy a molestar a los no regenerados, pero sí voy a molestar a los regenerados. Os confieso, hermanos, que al preparar este sermón he sentido una vergüenza. Esto porque me veo muy corto en aplicar la enseñanza que Jesús nos da aquí en esta parábola. Esto viene justamente después del Padre Nuestro. Una parábola que viene a ser como una respuesta a uno de los discípulos. Versículo 1 del mismo capítulo: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús entonces le da el modelo de la oración, que es el Padre Nuestro, y con este modelo también como unas notas explicativas en forma de esta parábola. Junto con el Padre Nuestro, Jesús nos dice algo más en cuanto a la oración. ¿Por qué una parábola? Porque una historia impacta y graba más profundo en la conciencia de los oyentes las verdades que se quieren transmitir. Recordemos esta historia de Natán y David, cuando expuso su pecado a través de una parábola. Eso impacta más, recuerdas más y la verdad se imprime más en ti. La enseñanza principal de esta parábola es la perseverancia en la oración. Todo cristiano ora.
los religiosos oran, pero si no perseveran, pero perseverar en la oración es otra cosa. Pocos son aquellos que perseveran en la oración, y esto hace la diferencia. El amigo no recibió pan por pedirlo, no. Él recibió pan por perseverar en la oración. La parábola nos relata entonces la historia de 3 amigos. Vemos aquí una historia de 3 amigos en los tiempos de Jesús. En Palestina los viajes se hacían por la tarde-noche porque hacía mucho calor durante el día. No había coches con aire acondicionados. No había móvil para anunciar la visita a los amigos a los que tú ibas. Y entonces el amigo se queda un poco desprevenido. No hay tienda de alimentación como nosotros tenemos hoy en día donde tú puedes acercarte y comprarte el pan. Por lo tanto, hay una situación normal, pero que te pilla desprevenido. Y el anfitrión no tiene la culpa. Tampoco el visitante. Hay un problema de la que nadie es culpable, pero necesita ser resuelta. Versículo 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. El amigo dice, no tengo que ponerle delante. Es decir, esta situación está por encima de mis posibilidades. Yo no puedo solucionar este asunto. ¿Qué hago? Esto ocurrirá muchas veces en nuestras vidas. De repente aparece una situación y tú no puedes solucionarla. La empresa ha cerrado, te quedas sin trabajo, eres cabeza de familia. ¿Qué haces? Ocurre una desgracia, un accidente, pierdes bienes materiales o a un ser querido. ¿Qué haces? Tienes un hijo rebelde. Cumple 18 años y te anuncia que él ya no quiere someterse a tus directrices, que está harto de tu Dios incluso. ¿Qué vas a hacer? No está en tu mano resolver esta situación. ¿Qué debemos hacer? Ora, ora. A veces los cristianos perdemos de vista el gran privilegio que Dios nos dio de presentarnos delante del Todopoderoso. Yo no puedo solucionar esto, pero puedo y conozco uno que sí lo puede solucionar, y a través de oración yo me puedo presentar de alguien que es Dios, pero no de cualquier manera. No como algo rutinario. Este hombre buscó a su amigo con confianza. Él no dijo, voy a ver si consigo algo, voy a intentar. Él fue con esta actitud que Jacob tuvo cuando luchó con el ángel de Dios. Génesis 32, 26. No te dejaré si no me bendices. Esta es la actitud con la cual el cristiano tiene que acercarse a Dios. En la epístola de Santiago 1, 5, 8 leemos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosas algunas del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Alguien se ve culpable de lo que Santiago condena aquí? ¿O soy yo el único? Necesitamos un lugar más amplio de culto. Muchas veces oramos por él. Un lugar donde pueden entrar almas hambrientas. ¿Cuánto oraste por esto? ¿O cuándo fue la última vez que lo hiciste? Le pedimos a Dios como el amigo de esta parábola o con la actitud que Santiago aquí condena. Vamos a ver a continuación, de manera breve, en primer lugar, una oración rechazada. Y en segundo lugar, me detendré más tiempo sobre una oración contestada, para que al final terminaremos con 7 aplicaciones. Así que en primer lugar, vamos a ver una
oración rechazada. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. ¿Cuántas veces has pedido a Dios algo y no lo has recibido? Y no me refiero a un coche nuevo, una vivienda, una subida del sueldo, unas vacaciones en Hawái, no. Has pedido por la salvación de un ser querido tuyo, un padre, un hijo, un esposo que no tiene la salvación y has orado por esto. Has pedido por el pan de vida que descendió del cielo para un ser querido tuyo. Mencioné antes un lugar del culto más amplio y la respuesta de Dios fue, no me molestes. Es duro. Realmente tiene que ser duro. Saber que Dios también responde de esta manera, como que Él dice, no me molestes. Alguien puede decir, bueno, aquí creo que estás diciendo algo que la Biblia no enseña, estás malinterpretando esta parábola, pero veamos un texto más. Marcos 7:26. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que él echase fuera a su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. No solamente que Jesús le dice, mira, déjame, yo no estoy aquí para ti, he venido para los hijos de Israel. Y es más, le llama incluso perrillos. Es muy fuerte recibir de parte de Dios una respuesta así. ¿Y qué haces entonces? Lo natural es que te frustres y que te vayas. Pero la mujer no lo hizo, ni el amigo de nuestra parábola, y no debes hacerlo ni tú, y no debo hacer ni yo. Cuando el cielo está cerrado a nuestras peticiones, no nos frustremos cuando parece que Dios está diciendo, no me molestes, no abandones. Recordemos, Jesús enseña aquí a los discípulos cómo orar y una de estas enseñanzas es no renuncies si el cielo parece cerrado. Lucha en oración. Lucha en oración. Ahora, debemos permanecer en el contexto de la parábola. La parábola nos enseña que si tú pides a Dios por 1.000.000 de euros, Él te lo dará si tú insistes. O si pides por una mejor salud, o un mejor coche, o un mejor marido, o una mejor esposa. El amigo de la parábola no pide por mejorar algo para él, mejorar algo en su vida, sino para una necesidad. Y para una necesidad que es para otro. Esa es una gran diferencia. Dios no nos promete aquí que va a cumplir nuestros deseos si vamos a perseverar en la oración. Estamos en el contexto del Padre Nuestro. ¿Y qué nos enseña el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, también así en la tierra. El pan de cada día, es decir, nuestras necesidades, no nuestros caprichos. No nuestros caprichos. En segundo lugar, veamos una oración contestada, porque también Dios contesta a las oraciones. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mi hija Ruth aprendió muy bien esta aplicación desde temprana edad. Ella sabe que si algo se propone, lo pide hasta que lo consigue. Y esto funciona así entre los hombres. El jefe no me subió el sueldo cuando se le pidió a la primera vez. Tuve que insistir, tuve que argumentar y tuve que recordárselo hasta que me lo subió. Ahora, ¿está diciendo Jesús que con Dios funcionan las cosas de la misma manera? Como que Dios después de un tiempo dice, qué cansino le daré lo que me pide para que me deje en paz. Aunque esto funciona así entre los hombres, y el Señor usa este ejemplo, no quiere decir que Dios es así, porque Dios no cambia de parecer.
Él no nos contesta para que le dejemos de molestar, sino que su voluntad se hará realidad en la respuesta a la oración. ¿Qué podemos ver en la lectura que Yusnel leyó en Éxodo 32? Sobre Moisés, aparte de que él oró con argumentos, pero Señor, tú has prometido que este pueblo, y dan ahí los argumentos, Dios le dice a Moisés, déjame exterminarlos, Moisés, y él intercede por este pueblo. Y entonces Dios declara, Jehová se arrepintió de mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cambió Moisés la voluntad de Dios? Parece que sí, pero no es verdad. El plan de Dios no era destruirlos a este pueblo. Sus decretos establecidos en la eternidad eran otros. Moisés, que es aquí el antitipo de Cristo, intercede por este pueblo porque la voluntad de Dios era salvar a este pueblo. La humanidad merece ser destruida, efectivamente, pero Dios planeó salvarlo por medio de un mediador. Es decir, Dios pone a Moisés a orar por este pueblo. Él lo pone a mediar entre la ira de Dios que se encendió contra este pueblo. La voluntad de Dios fue no destruirlos, pero Moisés es el intercesor que Dios ha puesto. De la misma manera, Dios quiere usarnos para cumplir sus propósitos como usó a Moisés, poniéndonos a nosotros interceder. Pero, ¿por qué nos pide que insistamos en la oración? ¿Por qué no nos contesta a la primera? Como vemos aquí en esta parábola que Jesús nos enseña. Primero debemos ver aquí una enseñanza que nos debe animar, y esa es que Dios responde a nuestras oraciones. Les mencioné hace tiempo de una familia de mi iglesia donde yo nací. Ellos pasaron a la presencia del Señor, eran mayores, sin ver a su hija convertida. Seguramente oraron por ella, por la salvación de ella, y hoy ella es de un celo ejemplar en esta iglesia. No vieron su salvación. Aquí hay madres que oran por sus hijos, por sus hijas, y la parábola les dice en esta mañana, no desmayes. Pero parece que escucho a alguien que dice, pero si él o ella no es predestinado, no es predestinada. El amigo no se acercó al otro amigo teniendo esto en la mente. Y si mi amigo es predestinado a no cenar esta noche, voy a insistir para nada. Este asunto no es nuestro problema. La predestinación está en los decretos de Dios, y si no nos las reveló, es por algo. No nos reveló quién será y quién no será salvo. Tú tienes que actuar como Moisés. Moisés, déjame exterminarlos. Y él dijo, Señor, no lo hagas. Él no dice, bueno, si es lo que tú has predestinado, ¿qué puedo hacer yo? No, Moisés no habló de esta manera. Él no dijo esto. Mónica, la madre de Agustín, oró ferviente hasta que su hijo descarriado y su esposo fueron convertidos. También mi padre oraba 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde, por la noche, y él no era un hombre entendido en cuanto a la doctrina, pero estoy más que seguro que él oró por la conversión de sus hijos. Y aquí estoy. Hermanos, no me he vuelto arminiano. Hace poco recibí observaciones que me enfoco demasiado en la soberanía de Dios. Pero orar con súplica para que otros sean salvos no entra en conflicto con la predestinación. Y esta es la enseñanza bíblica que encontramos aquí. Esto nos enseña esta parábola. Tenemos que interceder por el pan que viene del cielo para nuestros amigos. Es más, 1 Timoteo 2, con versículo 3. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el corazón de Dios
Él quiere que el hombre sea salvo, y si tú oras por la salvación de alguien, si tú intercedes por las salvaciones de alguien, estás en la voluntad de Dios. No olvidemos el contexto. Jesús enseña, venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y si pides esto, es según la voluntad de Dios. Leemos sobre los avivamientos que ocurrió durante la Reforma. ¿Qué es lo que pasó ahí? Entre muchas otras cosas, lo que pasó es que han habido un Martín Lutero que decía, tengo tantas cosas que hacer hoy, que debo invertir las primeras 3 horas de mi día en oración. Eran hombres que tenían muy claro que dependían de Dios. Y no fueron fatalistas. Mantenieron el equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es una responsabilidad nuestra la de orar. Y debes arreglarte las cosas para que estés presente los jueves, cuando la iglesia ora. Y si no le das importancia, no esperes que Dios haga grandes cosas. Sin oración no podemos avanzar. En segundo, ¿por qué hay que perseverar? ¿No podría Dios darnos a la primera? Claro que sí. A Dios no le supone ninguna molestia. Él no es como el amigo de la parábola. A él le podemos entender al amigo, bajar de la cama a medianoche, salir, despertarte, eso es una molestia, pero a Dios no le supone una molestia. Entonces, ¿por qué Dios no nos da la primera? En Proverbios 20:21 dice Salomón, los bienes que se adquiere deprisa al principio no serán al final bendecidos. Si algo vas a conseguir fácil, no lo vas a valorar. Si algo consigues fácil, pensarás que es algo trivial, que todo el mundo lo puede tener, que es algo normal, que es porque lo mereces, que es producto de tu esfuerzo. Y Dios nos dice, esto no es así. Por esto nos hace luchar para que cuando obtengamos, que sepamos que esto vino de Dios. Mirad cuán fácil es hacer un cristiano en nuestros días. Se hace un evento evangelístico, sales delante, levantas tu mano y ya eres cristiano, eres salvo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es recibir la salvación, está en tu mano. Pero después este hombre se va y está en el mundo. Bueno, perdió su salvación. Porque es una conversión así, supuestamente conversión, es sin importancia. Lo puedes hacer mañana si te da la gana. Pero en cambio, cuando la salvación es una agonía buscando a Dios bajo tu convicción de pecado, mes tras mes, incluso año tras año, y de repente recibes este pan del cielo, sabes con certeza que ahí tuvo lugar un milagro, que esta salvación no estuvo en tus manos, que fue la intervención de Dios que rescató tu alma, que convirtió tu alma. Y entonces a esta sí que le vas a dar valor. Esta no es como la de antes, pasajera. En tercer lugar, Dios nos pone a insistir, a perseverar, para que entendamos que dependemos de Dios, para que entendamos cuál es nuestro lugar. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Uno de nuestros antepasados en la fe experimentó de una manera extraordinaria este versículo. Este fue George Mueller. Él llegó a construir orfanatos en Londres en el siglo XIX y llegó a cuidar de 10.000 huérfanos, nunca solicitando una ayuda financiera, sino solamente orando. Una historia de su vida relata que un día por la mañana no tenían nada para comer. ¿Y qué hizo Müller? Dijo, poned a los niños, sentarlos en las mesas, vamos a orar. Oraron, y cuando terminaron de orar,
el lechero golpeaba la puerta porque el carro que transportaba la leche se había roto y le estaba regalando la leche. Un hombre que entendió que es Dios el que provee todas las cosas y él confió en Dios. Este hombre aplicó esta enseñanza a rajatabla en su vida. Este hombre dijo: una gran falta de los hijos de Dios es que no son persistentes en la oración. No es suficiente comenzar a orar, ni orar correctamente, ni es suficiente continuar orando por un tiempo. Debes continuar en oración pacientemente, creyendo con fe hasta que obtengamos la respuesta. Hace 52 años que oro por dos hombres, hijos de un amigo de mi juventud. 52 años orando por dos. Este hombre sabió aplicar esta palabra. Müller entendió que Jesús está prometiendo aquí, está prometiendo a ti que el que pide, el que busca y el que llama, halla. Pedir, no hay duda que todos pedimos, pero no es suficiente. Jesús aquí nos enseña no solo a orar, sino a acompañar esta oración con acción, que es buscar, quiere decir pedir y actuar. Tú dices: he orado mucho tiempo por la salvación de mi hijo, pero nunca ocurre nada. Esta actitud demuestra que ahí hay petición, pero no es acompañada de búsqueda. Tienes que seguir y llamar, pedir, actuar y perseverar. Es decir, no abandonas la oración hasta que lo has recibido. Como Ana, la madre de Samuel, que atribulada en el espíritu, derramó su alma en oración por un hijo. 1 Samuel 1:10. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esa es la actitud que tuvo Raquel, la esposa de Jacob. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Yo no me muevo de aquí, yo prefiero morir si no recibo esto. Esa es la actitud que Jesús nos insta a orar por el pan de nuestros amigos. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. La parábola no nos enseña que podemos venir delante de Dios a pedir cualquier cosa. No, no podemos pedirle a Dios cualquier cosa. Por ejemplo, Pablo le pidió 3 veces que le quitase el aguijón y Dios no se lo quitó. Las peticiones del Padre nuestro es pan para nuestro, no son peticiones para nuestro beneficio espiritual, sino son peticiones para el beneficio de otros. No son disfrutes para nosotros. Tenemos que tener claro en contexto donde hay que aplicar esta enseñanza. Pedimos para el bien del otro y sobre todo el bien espiritual del otro. El alimento que nuestros amigos necesitan. Y de la misma manera, la parábola, el amigo no pide algo para él, pide para su amigo su estricta necesidad. Y en esto es donde tiene aplicación esta parábola. Veamos, por lo tanto, como decía al principio, 7 aplicaciones. En primer lugar, muchas veces Dios no responde al principio a nuestras oraciones. Y eso es así porque Él nos quiere probar, para poner en evidencia dónde está nuestro corazón, para poner de evidencia si le seguimos a Él por lo que Él es o por lo que Él nos da. ¿Y cuántos abandonaron la fe porque no recibieron lo que esperaban? Muchos insensatos llegaron a abandonar la fe porque Dios no les concedió lo que pidieron, como Saúl. Cuando Dios no respondió, buscó a la mujer de Endor que tenía espíritu de adivinación y cometió esta abominación, preguntándole a los muertos. Él no actuó como Job,
que a pesar de que Dios no le respondió al principio, Él permaneció fiel. En segundo lugar, ora hasta que recibas. No abandones la oración. Aunque parece que tu oración no va más allá del techo, mi comunión tiene que ser cultivada. No salgas de la oración sin poder decir, hágase tu voluntad. En la oración, no yo transformo la voluntad de Dios, sino que Dios transforma mi voluntad. Muchos de los salmos empiezan con un hombre angustiado, pero ¿cómo termina? Con un hombre que triunfa, que sale de su tiempo de oración diciendo, hágase tu voluntad. Señor, no lo entiendo de momento, pero hágase tu voluntad, descanso en ti. En tercer lugar, observa la necesidad de los de tu alrededor y ora por ellos. No seas egoísta. No pides solo para ti. Persigue los intereses del reino de los cielos y paga el precio. La palabra nos advierte que no va a ser fácil ni cómodo. El amigo tiene que despertarse a medianoche, hacer un viaje, posiblemente en frío, con peligro. Y al principio parece que es rechazado. Todo eso es un disconfort. Pero él es dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un amigo que tiene una necesidad. Veamos la necesidad de nuestros que están a nuestro alrededor. ¿Haces tú esto para tus hermanos? ¿Para los de tu alrededor? Cuando ves las necesidades que ellos tienen. ¿Puedes decir cuándo fue la última vez cuando hiciste un sacrificio por los de tu alrededor? En cuarto lugar, aquí hay una aplicación para aquellos que son ministros, para aquellos que alimentan al pueblo de Dios. Ellos deben pasar tiempo con Dios pidiendo el alimento para sus semejantes. Ellos deben traer este pan que con antelación se lo pidieron a Dios. La predicación refleja, entre otras cosas, el tiempo que uno pasa con Dios en súplica. Si no alimenta, es porque no hay pan en ella. No es suficiente la oración al principio del culto por predicador. Hay que pasar tiempo suplicándole a Dios por este alimento. En quinto lugar, aquí Dios nos hace una promesa extraordinaria. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Nos damos realmente cuenta de lo que aquí se nos promete? Esto, hermanos, debe animarlos. Dios y Jesús nos hace una invitación. Piensa en esta promesa. No te preguntes, pero ¿estará, no estará elegido? No te preguntes esto. Hay una promesa aquí. Si tú pides, buscas, llamas, encontrarás. Suplica por tus hambrientos que Dios ha puesto a tu lado. El sexto lugar, el amigo viajero espera recibir alimentarse. Y esto tiene una aplicación. Esto se refiere a la iglesia. En ellas entran personas hambrientas que reclaman pan y se les debe dar pan. En cambio, ¿qué ocurre hoy en el entorno cristianos? Los oyentes hambrientos ya no reclaman pan y los amigos tampoco les ofrece este pan. Y los dos se hacen culpables, tanto el oyente como el predicador. La cristiandad en general es una cristiandad desnutrida. El séptimo lugar, Jesús resume todo lo que necesitamos en una cosa: Espíritu Santo. Os conviene que yo me voy, decía Jesús a los discípulos. ¿Cómo que nos conviene? ¿Nos dejas solos? No, porque entonces vendrá el Espíritu Santo y Él estará en vosotros. Yo soy con vosotros, pero Él estará en vosotros y esto os conviene. Y no podrás estar lleno del Espíritu Santo con poca oración. Él dará el Espíritu a los que se lo pidan. Esa es la llenura del Espíritu Santo, que es inseparable de la perseverancia en la oración. Ora para que recibas lo que necesitas. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos?
es ser lleno de Espíritu Santo. Esta parábola nos enseña la forma de poder ser llenos del Espíritu Santo, orando, orando y orando. Un artículo que habla sobre Josh Mueller dice: aprendió que llevar fruto no era un asunto rápido. En algunas cosas sus oraciones fueron contestadas en corto tiempo, pero en otros tomó mucho tiempo, incluso décadas. Entendió que aunque nuestro Dios Salvador desea que todos los hombres sean salvos, Él espera hasta que oremos para salvar a algunos. Müller era calvinista, pero no fue fatalista. Él supo aplicar con excelencia la enseñanza de esta parábola. Pero tengo un ejemplo más todavía que el del Müller. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Él no solo intercedió al Padre por nosotros, Él actuó, Él se sacrificó para que tú y yo hoy podemos disfrutar del pan que vino del cielo, este alimento que alimenta nuestras almas. Cristo oró por mí hace 2000 años. Juan 17:20, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Jesús. Jesús es este amigo inoportuno también, que intercedió por nosotros. ¿Y qué le pidió al Padre? Jesús, ¿qué le pidió al Padre por mí? Entre otras cosas, que lo podés ver en Juan 17, Él dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Esta parábola también nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Él es ese amigo inoportuno de esta parábola. Si he comido, es gracias a Él. Cristo intercedió por mí. Termino con las palabras que recoge Pablo, la palabra de Pablo que recoge Lucas: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Trabaja, ayuda a los necesitados. Y no me refiero en cuanto al pan físico, en plan material, sino en lo espiritual. Y no solo que traerá bendición a otros, dice aquí Pablo, sino que tú también serás bendecido. Si haces esto, tú también serás bendecido. Es más bienaventurado, dice Cristo, dar que recibir. Que Dios nos ayude a enfocarnos a cultivar esta forma de vivir, enfocarnos en las vidas de los que están a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude en esto. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, que nos diste el pan del cielo debido a que tu Hijo vino a morir por nosotros y que Él rogó a ti por nosotros. Y si hoy estamos aquí es porque tuvimos a alguien que intercedió por nosotros. Merecíamos ser destituidos de la gloria tuya como el pueblo de Israel. Merecíamos ser matados bajo tu ira porque éramos enemigos, pero tú nos has ofrecido pan que alimentó nuestras almas. Ayúdanos a observar más atentamente esta necesidad a nuestro alrededor. Tú has puesto a nuestro alrededor a hijos, hijas, esposos, esposas que no te conocen a ti todavía. Queremos suplicarte por la salvación de ellos con este ánimo que tú nos has dejado esta mañana en tu palabra. El que busca, el que pide, hallará. Gracias por estas promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.